Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para reflexionar en su palabra. Hoy vamos a meditar en el tema de, pero tú, sé sobrio en todo. Y para eso vamos a leer en el texto de 2 de Timoteo 4, de los versículos 1 al 5. En la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces entendemos de que cada persona debe mantener, cada creyente, perdón, debe mantener cierta sobriedad en cuanto a los tiempos en que estamos viviendo. Porque para poder entender, para poder enseñar a otros, uno tiene que haber comprendido los misterios que están en la palabra. Y ciertamente, tenemos que predicar la palabra como está escrita, sin añadirle ni quitarle nada, sin agregar nuestro propio criterio, sino tratar de mantener la doctrina sana. Y sana quiere decir de que no vamos a tergiversarla de ninguna forma. Y por eso la advertencia que le hace el apóstol Pablo a Timoteo es que van a venir tiempos cuando ya no van a querer oír la sana doctrina. O sea, ya no van a querer tener una enseñanza sobria. Sobrio quiere decir que es moderada, que implica tener una mente clara, controlada, libre de excesos y de la influencia del pecado. Debe estarse compartiendo la palabra de una forma prudente, sensata y serena, conociendo las cosas que indudablemente están dichas proféticamente que van a venir ocurriendo dentro de la vida del creyente. Porque ciertamente como creyentes estamos en el mundo y el mundo tiene su tiempo. Y las cosas que están por venir, que es el tiempo final de la iglesia y del libre albedrío, como se conoce, y el tiempo de la gracia, que también va a llegar a su fin, tiene condiciones para poder advertirle a los creyentes que se preparen para enfrentar esas cosas. Por eso es la insistencia que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que tiene que predicar la palabra, que esté siendo insistente a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte, con toda paciencia y doctrina. Porque las condiciones, hermanos, que están expresadas en la palabra respecto a lo que se conoce como la sana doctrina, y que vamos a hablar de ello, están bien determinadas. O sea, el comportamiento del creyente está claramente determinado en la palabra. Tiene que seguir el ejemplo de Cristo Jesús y luchar por alcanzar tanto la medida, la estatura como la plenitud de Cristo Jesús en su vida para poder obtener la gracia de la salvación. Por eso se aclara en el libro de Mateo, capítulo 24, de que solo los que perseveren hasta el final, solo el que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. ¿Y perseverar en qué? En la misma enseñanza. Y vemos, o sea, en el ejemplo de Cristo Jesús, que aunque llegó su tiempo, que aunque tenía el poder, tenía la autoridad para poder defenderse, para poder derrotar a todos sus enemigos,
sin necesidad de pasar por la cruz. No lo hizo. No lo hizo porque tenía una misión que cumplir. Igualmente la iglesia tiene una misión que cumplir y debe ser el ejemplo o el vivo reflejo de lo que Cristo Jesús ya hizo. Por eso es que Cristo Jesús aclara que el que no tome su cruz y lo siga no es digno de él. Y tomar la cruz quiere decir de que también vamos a presentar un sacrificio, quizás no tan sublime como el que él hizo, pero debemos hacer un sacrificio. Y el sacrificio es hacer la voluntad del Padre por encima de lo que nosotros deseamos. Y es ahí donde la mayoría de creyentes estamos confundidos. Porque pensamos que estar en la iglesia cristiana es que vamos a tener siempre la bendición del Dios Todopoderoso y vamos a poder adquirir las cosas materiales que necesitamos y las que no necesitamos para tenerlas en posesión. Pero realmente lo del mundo va a pasar. Todo el mundo que con nosotros conocemos y en el cual vivimos, todo esto va a pasar. Lo que va a perdurar y lo que realmente es eterno es lo que está en la gloria de Dios. Y por eso siempre nos están enseñando, nos están exhortando, nos están animando a que busquemos las cosas de arriba y que hagamos tesoro en los cielos, no aquí en la tierra, porque lo de la tierra va a pasar. Y es ahí donde la mayoría de nosotros encontramos ese tropiezo, ¿verdad? Porque nosotros queremos aquí tener riqueza, tener honra, tener gloria, por ser hijos de Dios, por ser herederos del reino de los cielos. Pero no dice que del reino de la tierra. La palabra no habla de que nosotros vamos a tener posesiones aquí en la tierra, sino que nos enseña de que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, y que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino de los cielos. Entonces aquí no podemos reclamar nada. No tendríamos carta de posesión sobre ninguna de las cosas de la tierra, porque no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios y le pertenecemos a Dios. Y las cosas de Dios son las que nos pertenecen a nosotros. Y en lo que está en la eternidad, en el reino de los cielos, allí es donde nosotros tenemos posesiones. Y entonces nosotros necesitamos entender eso para no afanarnos en buscar tener las cosas del mundo. Sí necesitamos de las cosas porque estamos en carne, pero todo eso, dice la Escritura y en la enseñanza de Cristo Jesús, que todo eso viene por añadidura. O sea, es lo que nosotros necesitamos, el Señor lo va a suplir. Y entonces nuestra vida debe estar amparada a la misericordia de Dios y hacer la obra de Cristo Jesús, continuar con la obra de Cristo Jesús, predicando el Evangelio de la salvación, enseñándole a las personas quién es Cristo y lo que realmente tiene valor. Cuando nosotros entendemos la sana doctrina, entonces nos damos cuenta de que estamos viviendo mal, porque estamos apegados a las cosas del mundo y mientras tengamos ese pegamento en nosotros, mientras tengamos esas ataduras en este mundo, no vamos a poder dejar el mundo, aunque venga Cristo Jesús a recoger su iglesia. Esas ataduras nos mantendrán en la tierra porque son del mundo. Por eso necesitamos liberarnos, necesitamos entregarnos de lleno a la obra de Dios y cumplir esa oración que nosotros hacemos al conocer a Cristo Jesús y al reconocerlo como nuestro Dios y Señor. Le entregamos nuestra vida a Él. Entonces ya no podemos vivir como nosotros vivimos o vivíamos, sino que ya tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios porque le hemos entregado a Él nuestra vida. Por eso Pablo dice que Él se ha vuelto esclavo, porque Él ha entregado su vida al Señor. Y es el Señor el que dictamina lo que Él tiene que hacer. Entonces necesitamos hacerlo. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y entender que ya no nos pertenecemos a nosotros. Hoy le pertenecemos al Señor y es Él el que determina lo que cada uno de nosotros va a hacer y cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer.
Y mientras nosotros seamos obedientes a esa voluntad, el Señor va a ir entregando las bendiciones y las cosas que necesitamos para poder subsistir dentro de la obra que el Señor ha destinado que nosotros hagamos. Eso sería la sana doctrina, lo que realmente importa, lo que realmente nosotros necesitamos creer. Fuera de todo esto, fuera de la definición de cristiano o de creyente, todo eso nos ata al mundo. Todo eso lo que nos trae es una atadura para estar en el mundo, para vivir en el mundo. Y ahí es donde nosotros necesitamos poner cuidado, porque dice el versículo 3 siempre de 2 Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no nos van a enseñar lo que realmente tenemos que hacer, que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que teniendo comezón de oír, oiga, este es el punto medular de todo, teniendo comezón de oír, o sea, todos queremos saber, todos queremos tener un conocimiento, pero no queremos sacrificarnos para obtener ese conocimiento, sino que solamente queremos que nos enseñen. Y entonces dice, se amontonarán maestros, los que van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. O sea, ellos van a enseñarnos lo que les conviene a ellos que nosotros sepamos para poder sostenerse a causa de la fe que nosotros profesamos. Y ese es el gran peligro. Porque si nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a la vida de otro hombre, entonces yo estoy confiando en el hombre. Y el libro de Jeremías me aclara, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo derecho por su confianza. Y ese es el gran problema. Y eso es lo que Dios nos está advirtiendo en este momento. Está bien, hermano. Hay que congregarse, hay que buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde no impere la voluntad del hombre, sino que impere la voluntad de Dios y el mover del Espíritu Santo, donde aún los mismos líderes están sujetos a la voluntad de Dios y no están haciendo su propia voluntad en la congregación. Por eso nosotros tenemos que ser sobrios y aquí entra el concepto de sobriedad. O sea, nosotros debemos tener una mente clara y controlada. Una mente clara quiere decir de que yo voy a analizar la enseñanza que me están dando. La voy a comparar contra las escrituras y mi vida va a estar regida por las escrituras. Ahí es donde entra el control, donde mi vida es controlada, donde mi mente está limitada a lo que la palabra dice, pero para tener esa limitación, para tener esa capacidad de análisis, yo tengo que conocer la palabra. Y entonces necesito que el maestro que me está enseñando a interpretar esta palabra y a discernir los misterios de la palabra, también esté sujeto a la enseñanza del Espíritu Santo. Miren, una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en la Biblia es lo que expresa el apóstol Pablo respecto a su enseñanza, cómo fue él preparado como discípulo del Señor, cómo Dios, Cristo Jesús, le enseñó a él lo que debía hacer, cómo lo iba a servir, en qué momento lo iba a servir. Y cuando logramos comprender esta maravilla de que Jesucristo es quien se encarga de enseñarnos a nosotros cómo debemos caminar delante de sus ojos, es que entonces comprendemos que no necesitamos tanto del hombre, sino que necesitamos que Dios use a los hombres para enseñarnos lo que nosotros debemos hacer. Porque Dios habla así. Dios enseñó incluso de un asna
a un profeta, siendo profeta y escuchando la voz de Dios, utilizó un asna para enseñarle al profeta lo que tenía que hacer. ¿Cuánto más nosotros como hombres necesitamos realmente que Cristo nos enseñe por otra boca, pero nosotros tener la seguridad de que es Cristo quien nos está enseñando? Porque las cosas del Espíritu, hermanos, se tienen que analizar y comprender con el Espíritu. Entonces yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice él: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oiga, o sea, yo no lo aprendí por un hombre. Él mismo nos explica de que no buscó a los apóstoles en primera instancia, sino que lo hizo tiempo después, 3 años después, se encontró con Pedro. Entonces por eso dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no me lo enseñó ningún hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos anhelar, tener esa enseñanza. Necesitamos buscar que realmente nuestra vida sea edificada no por la voluntad del hombre, no de acuerdo al entendimiento del hombre, no de acuerdo a las capacidades del hombre, sino a la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros lo puede hacer. Cada uno de nosotros puede alcanzar ese nivel espiritual donde el mismo Dios le está enseñando. Pero eso no quiere decir de que no vamos a congregarnos, no vamos a estar asistiendo a una iglesia, porque Dios puede hablar de diversas formas. Y si usted tiene esa sobriedad para decirle: Señor, ponme donde realmente tú me vas a enseñar, o llévame al lugar donde tú me vas a enseñar, y entonces comenzar a vivir bajo la tutela del Espíritu Santo. Entonces nuestra vida realmente se va a estar edificando no en la concupiscencia de los hombres. Porque hoy en día, hermanos, hay demasiados hombres que están hablando barbaridades acerca de los tiempos que estamos viviendo, de las cosas que están sucediendo, pero lo hacen de una forma sensacionalista. O sea, quieren llamar la atención diciendo de que está ocurriendo esto, que está escrito en el libro de Apocalipsis, que está escrito en el libro de Zacarías, que está en el de Malaquías. Y entonces están sacando pequeñas porciones de la Biblia, dejando por fuera el contexto de las cosas que tienen que ocurrir para que todo eso se dé. Y están sacando como decía, del contexto, del tiempo en que la profecía está hablando de que van a suceder las cosas. Entonces yo necesito tener un conocimiento para poder entender los tiempos. Ahorita el tiempo de la iglesia sí se está terminando. O sea, ya estamos viviendo los tiempos finales para la iglesia en este mundo, porque viene el tiempo del arrebatamiento. Pero esto no va a ocurrir mientras no se cumplan esos primeros 3 años y medio de tribulación. Ahorita todavía estamos en los tiempos de dolores, el principio de dolores, todavía estamos en ello. Todavía no ha comenzado a cabalgar el último jinete, porque ese último jinete tiene que estar sobre la tierra las pestes, el hambre, la guerra y las bestias. Son 4 plagas que Dios va a desatar a través de ese cuarto jinete, y todo eso tiene que estar ocurriendo a nivel mundial. Y entonces todavía no está ocurriendo. Entonces yo no puedo hablar de que ya está el cuarto jinete cabalgando sobre la tierra, porque todavía estamos en los primeros 3. Está la guerra, está la hambruna en algunas partes de la tierra, están las pestes,
¿verdad? Pero estas todavía no ha cumplido esa condición a nivel global. Hermano, cuando esos caballos se estén cabalgando como debe ser, todo va a ser a nivel global, en todo el mundo. No va a haber lugar donde pueda haber paz. Todo el mundo va a estar en convulsión porque es una tribulación mundial antes de que venga el anticristo. Y hay otras cositas ahí que no las quiero mencionar ahorita por no confundirlo y para no salirme del tema, pero que sí comprueba, o sea, que tenemos gente que está enseñando cosas fuera de contexto para su propio beneficio. O sea, ellos quieren llamar la atención porque entonces van a recibir la atención de los que los escuchan o los siguen. Y por eso nos encanta, o sea, ser sensacionalistas, o sea, tener la atención de todos porque traemos cosas sensacionales a los oídos, pero son fábulas, son cosas que no son totalmente reales, o no es el tiempo para que estas cosas se cumplan. Y por esa razón, hermanos, es que necesitamos ser sobrios. Y para ser sobrios necesitamos tener conocimiento. Y ese conocimiento únicamente lo encontramos en la palabra. Entonces usted tiene que leer la palabra, tiene que tener un conocimiento, tiene que tener un apoyo para poder juzgar a sus maestros. Porque todos ellos, todos los maestros que se van a amontonar van a utilizar la palabra. Y les recuerdo que cuando Cristo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser sentado, para ser tentado por Satanás, que el Señor lo reprende en este momento, dice que Satanás lo atacó con la palabra. O sea que el diablo conoce la palabra de Dios y la utiliza precisamente para hacer caer a los creyentes, porque él tiene toda su vida conociendo la palabra. Pero nosotros en nuestra vida no hemos invertido mucho tiempo para conocer la palabra. Entonces el diablo nos lleva a la delantera por mucho tiempo, conociendo la palabra, tergiversándola, poniéndola delante de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, para que nosotros actuemos mal, fuera de la sana doctrina. Por eso necesitamos empeñarnos más. Les recuerdo que el único que Dios ha designado para guiarnos a toda la verdad es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo y depender completamente del Espíritu Santo para poder recibir el conocimiento de la verdad y de la sana doctrina. Así que le invito no solo a que en oración pida la llenura del Espíritu Santo, sino que también dedique más tiempo a leer la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, con sobriedad, no a la carrera, sino de una forma prudente, sensata y de una forma serena. Porque usted lo que quiere es adquirir conocimiento. Y con ese conocimiento entonces usted puede juzgar si lo que le están enseñando es correcto o no. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra y entonces Él es el que nos pone en duda la enseñanza que se nos está dando. Pero esto no debe ser excusa para no congregarse. Usted debe congregarse, usted debe seguir buscando tener empatía con los hermanos, porque recuerde que en la unidad de la iglesia está la victoria de la iglesia. Por eso Cristo Jesús y el apóstol Pablo lo asemejan a un cuerpo, que cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo.
El cuerpo no puede estar dividido porque dividido no puede subsistir, pero cuando está unido sí puede subsistir. Entonces unámonos en toda verdad, en todo conocimiento, en toda entrega y devoción por nuestro Señor Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu Santo, para que podamos poner por obra la sana doctrina y vivir de acuerdo a lo que la sana doctrina me enseña. De esa forma, vamos a realmente ser victoriosos. Que el Señor le bendiga y espero que esto sea para su edificación.